SER Podcast. Posiblemente lo recuerden Salvador Illa, entonces ministro de Sanidad, en diciembre del año pasado, aquí en la SER, en Hoy por Hoy. Y el fin es cuando hayamos conseguido un porcentaje de inmunidad suficiente en la población española y europea, ¿no? En torno al 70%. Yo creo que este fin se podrá producir en torno a finales de verano, muy probablemente, ¿no? Cuando ya hayamos alcanzado este porcentaje de inmunidad en nuestro país. Decía, íbamos a llegar al 70% de la población vacunada con la pauta completa a finales de verano. Algunos partidos, incluso científicos, criticaron mucho al gobierno porque decían era inviable ese cálculo de tener al 70% de la población vacunada en 8 meses. Esto decía Pablo Casado por aquel entonces, en enero de este año. Ahora mismo, como decía hoy la prensa, si seguimos al ritmo de ese no plan de vacunación del gobierno, tardaríamos 4 años en tener a la población española inmunizada. 4 años. Lo digo porque el candidato de Sánchez aquí decía que para verano estaríamos inmunizados al 70%. Esta tarde se ha confirmado el 70% de la población española completamente vacunada. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. El 70% de la población española completamente vacunada es una gran noticia que coincide con el anuncio de que habrá terceras dosis para los inmunodeprimidos, las personas que por tener cáncer o por estar trasplantadas o por otras circunstancias tengan su sistema de defensas más débil que el resto de la población. Habrá dosis de refuerzo para esas personas. Mariola Lurido, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Lo recomiendan los asesores de la ponencia de vacunas y esta propuesta llega con el respaldo de la Agencia Europea del Medicamento y del Centro de Control para la Prevención de Enfermedades Infecciosas. Ambos organismos se acaban de pronunciar hace unos minutos en este mismo sentido. Dosis adicional solo para los pacientes que necesiten reforzar la respuesta inmune frente al virus. Dosis adicional sería aquellas que se pondrían aquellas personas para completar una pauta de vacunación para que adquieran al menos el mismo nivel de respuesta inmunitaria que otras personas. Nos estamos refiriendo a algunas categorías de personas con algún tipo de inmunosupresión, personas inmunocomprometidas, como podrían ser, por ejemplo, receptores de trasplantes sólidos. En este mismo sentido, en el comunicado que les acabo de mencionar, que ha salido hace poco, antes de comparecer, la EMA y la ECDC coinciden también. La Comisión de Salud Pública va a rectificar esta recomendación la próxima semana, según ha anunciado la ministra Darias. Es la noticia de este miércoles, primer día de septiembre, con inundaciones graves. Una dana está barriendo buena parte de la península, especialmente el sur de Tarragona. ¡Cago en la puta madre! En Alcanar, que es la zona más afectada al sur de Tarragona, han caído más de 250 litros por metro cuadrado. Han tenido que habilitar un pabellón para que pasen allí la noche las personas que no pueden entrar a sus casas. Allí está la periodista de la SER, Julia Albacar. Adelante. La foto desde donde estamos es desoladora. Los vecinos pasean por las calles completamente arrasadas y donde se acumulan piedras, barro y restos de vegetación. Hay muebles esparcidos también, muros de casas completamente destruidos y los servicios de emergencia trabajan ahora para poder limpiar las calles. Los vecinos nos han contado que todavía les cuesta creer lo sucedido y, sobre todo, muy emocionados, el miedo que han pasado cuando el agua ha pasado furiosamente entre sus calles. La preocupación ahora, mientras los vecinos intentan limpiar sus casas y las calles, es que no vuelva a llover. Volvemos allí ahora, a Alcanar, en unos minutos. Antes, escuchen al subdirector de Protección Civil en Cataluña. Hace unos minutos, en la SER, Sergio Delgado nos reconocía: nadie preveía un episodio de lluvias tan intenso. Las previsiones no marcaban los models. Las previsiones, los modelos no marcaban que cayeran 78 litros en 30 minutos, que es el segundo récord histórico de lluvia recogida en media hora. Ha sido un fenómeno imprevisto que desde Protección Civil no esperábamos. Desde Protección Civil no lo esperaban. En Toledo también ha caído una tromba inmensa de agua que ha provocado destrozos esta tarde en buena parte de la ciudad. Carlos Sarvengozar, ¿ahora mismo dónde estás?
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. En la TO23, en el kilómetro 0 y 370 metros, que son los que separan por el Paseo de la Rosa, el cruce del río Tajo, desde la estación de autobuses hasta la subida, la salida a la autovía de los Viñedos o el barrio del Polígono, donde viven 25.000 personas, más de un cuarto de la población de la capital de Castilla-La Mancha. Han sido casi 2 horas de angustia en barrios como este, en Santa Bárbara, donde hay un centro de salud que ha habido que desalojar, aunque la actividad de esa hora no era preocupante. Decenas de vecinos limpian sus garajes, grúas, máquinas excavadoras y de conservación, bomberos, agentes de policía local, nacional y guardia civil trabajan a esta hora de destajo en esa carretera que conecta con el recién inaugurado hospital universitario. Los 2 carriles son ahora una piscina de barro y de lodo. Castilla-La Mancha, acaba de anunciar el gobierno regional en la SER, ha pasado su nivel de alarma 1 a 2. Además de provincias como la de Toledo, el temporal amenaza Guadalajara y Cuenca, donde ahora mismo sigue lloviendo. Gracias, Carlos. Y en Vinarós, los equipos de emergencias han estado toda la tarde rescatando personas atrapadas. Han caído allí más de 100 litros de agua por metro cuadrado, pero la situación parece va mejorando poco a poco. La tormenta se dirige ahora al sur de esa provincia. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Jordi Carbo, buenas tardes. Buenas tardes. Todavía esperamos unas 12 horas más de condiciones muy favorables para la formación de tormentas con marcada severidad. Ahora tenemos algunas aisladas en el interior de Andalucía. También se están formando muchas en Castilla-La Mancha. Estas se dirigirán las próximas horas a la Comunidad de Madrid. Y la línea de tormentas más preocupante es la que se larga desde la provincia de Burgos hasta Albacete. Va a ir dirección al Mediterráneo, donde las próximas horas de nuevo puede haber aguaceros, lluvia torrencial, acumulaciones muy significativas de agua, aparte de fuertes rachas de viento. Al finalizar la madrugada, la mayor parte de las tormentas irán desapareciendo. Mañana tendremos todavía durante la tarde algunas tormentas, pero con menos severidad y afectando ya sobre todo a puntos de montaña. Hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Vuelta ciclista a España, etapa mítica con final en Lagos de Covadonga y el esloveno Primo Roglic ha dado un golpe a la carrera. Ha ganado la etapa, se coloca líder y saca casi 2 minutos y medio al español Enric Mas, que es el segundo. Y fútbol, la selección española está ya en Suecia para jugar mañana partido de clasificación para el Mundial de Qatar. Nos jugamos el liderato del grupo ante los suecos. Luego escuchamos a Luis Enrique, que dice que la Eurocopa hay que olvidarla ya. Gracias, Gallego. Empieza así, hora 25 en la SER. Hora 25 en SER Podcast. Conocemos los portavoces que ha elegido Pedro Sánchez, nuevos portavoces para el Congreso y el Senado. Inma Carretero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, va a ser la Ejecutiva Federal del PSOE la que decida los nombres de los nuevos portavoces del Congreso y del Senado el próximo lunes, pero fuentes socialistas aseguran a la SER que Pedro Sánchez ha optado por el diputado canario Héctor Gómez como portavoz en el Congreso y la diputada del PSC Eva Granados como portavoz en el Senado. Granados es diputada en el Parlamento, tendría que ser elegida por designación autonómica como senadora y a partir de ahí ser portavoz en el Senado. Son las 2 caras nuevas que Sánchez quiere colocar en el Congreso y en el Senado como nuevas voces del PSOE, Héctor Gómez y Eva Granados. Gracias, Inma. Pedro Sánchez esta mañana ha dedicado buena parte de su discurso, de la apertura del curso político, a la recuperación post-pandemia. Una recuperación que dice tiene que ser justa. Es el mensaje que repite el gobierno y en ese marco el presidente ha confirmado hoy que habrá subida inminente del salario mínimo. La voluntad del gobierno es abordar una subida inmediata del salario mínimo interprofesional en lo que queda del año y continuar avanzando así en el compromiso electoral de alcanzar al final de la legislatura el 60% del salario medio, que es en definitiva lo que nos marca la Carta de Derechos Sociales del Consejo Europeo. Que es el 60% del salario medio del que hablaba Sánchez, implica llevar el salario mínimo hasta 1.060 euros. Estamos muy lejos todavía de esos 1.060 euros. Estamos en 950 euros al mes ahora mismo como salario mínimo. Esta tarde ha terminado sin acuerdo la reunión entre el gobierno y los agentes sociales para abordar precisamente esto. El gobierno plantea una subida de entre 12 y 19 euros al mes, una subida que a los sindicatos les parece poco y a la patronal le parece muchísimo. Jordi Fábrega, buenas tardes. Buenas tardes. Las partes se volverán a reunir el lunes para buscar ese acuerdo, sabiendo que el gobierno subirá el salario mínimo con pacto o sin pacto. Hoy Trabajo no ha concretado de cuánto plantea que sea la subida, más allá de señalar que el informe de los expertos que proponen aumento de entre 12 y 19 euros es una buena guía y de decir, lo hacía el secretario de Estado de Empleo Julio Pérez Rey, que en ese margen se puede negociar. El gobierno no concreta ninguna de esas. La horquilla es amplia y esa horquilla debe servirnos para alcanzar un acuerdo.
De hecho, el Gobierno quiere un pacto que vaya más allá de este año y que permita dibujar las subidas del salario mínimo hasta 2023 para llegar a esos 1.060 euros. De momento, la patronal subraya que la situación de las empresas no está para subir salarios y los sindicatos recuerdan que los trabajadores tienen que pagar facturas a final de mes y que deben ver una subida en el salario mínimo que compense como mínimo el aumento de la inflación. A partir de las 10 de la noche le vamos a preguntar aquí en la SER al secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, por estas negociaciones para la subida del salario mínimo. Un incremento que no desvía el foco, ahora mismo el foco principal del reto al que se enfrenta el gobierno para conseguir esa recuperación justa de la que habla, la que promete, el precio de la luz, que marca mañana un nuevo récord, 140 euros el megavatio hora, casi 8 euros más que hoy. Precisamente el presidente de Iberdrola y el consejero delegado de Endesa estaban allí en el discurso de Pedro Sánchez, han asistido a la apertura del curso político y aunque el presidente no ha hecho ninguna referencia directa a las eléctricas, no les ha pedido expresamente esa empatía social que sí les reclamó la vicepresidenta Rivera, los empresarios energéticos que estaban allí presentes sí le han escuchado a Sánchez decir sin concreciones que el gobierno seguirá actuando para rebajar la factura de la luz. Nieves Goicoechea, buenas tardes. Buenas tardes. Es un mensaje a todos, a directivos de las eléctricas que estaban en la sala, a su socio de gobierno y también al ciudadano que ve cómo día a día sube la luz. El empeño de Pedro Sánchez es no desconectar de esos problemas que son muy sensibles para la opinión pública y para el elector. Se seguirán buscando soluciones. El gobierno se hace cargo de la preocupación social y por eso el gobierno ha actuado, actúa y seguirá actuando hasta solucionar el alza de los precios de la energía. Podemos, a través de un tuit de Lilith Bestringe, secretaria de organización de Podemos, ha atacado a su socio, Pedro Sánchez, por sus continuas rectificaciones y por negarse a intervenir el mercado de la luz. Mientras, otro socio parlamentario del PSOE, Íñigo Errejón, dice que la subida es apropiada para aliviar la situación de las familias y reactivar la economía. El Grupo Socialista impulsará una comisión de estudios sobre los problemas actuales de la subida de la luz e intentará acordar medidas y escuchar a todo el sector. Unidas Podemos no afloja la presión a cuenta del precio de la luz, la presión a sus socios de gobierno. Si ayer llamaban a la gente a movilizarse frente al gobierno del que forman parte por este tema, hoy la secretaria de organización del partido, Lilith Bestringe, ha escrito esta tarde este mensaje. Dice: Pedro Sánchez decía en junio que no tocaba subir el salario mínimo, pero sí los beneficios empresariales. Hoy dice que sí se puede subir el salario mínimo, pero que no toca intervenir el mercado de la luz. ¿Cuánto tardará en volver a rectificar? Esto lo ha escrito esta tarde la secretaria de organización de Podemos, partido que forma parte del gobierno. Y la oposición, Teodoro García Egea, PP. Señor Pedro Sánchez, no se le ha visto esta mañana preocupado por el alza del precio de la luz. El doble de luz estamos pagando que hace un año. Todo lo que no sea bajar la cesta de la compra, bajar el precio de la luz y bajar la inflación, todo lo que no sea eso, bajar los precios, está suponiendo un parche que no ayuda realmente a las familias. Hoy, 1 de septiembre, ha sido día de aperturas de cursos políticos y en la Comunidad de Madrid la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha hecho lo propio con esto que ha anunciado muy solemne. Les anuncio que la Comunidad de Madrid va a ser la única región en España que no tendrá impuestos propios. Un anuncio redondo y muy liberal, pero que aterrizado a la realidad no tiene ningún impacto en el bolsillo de los ciudadanos. Los madrileños se van a ahorrar 70 céntimos al año con este anuncio que ha hecho hoy Isabel Díaz Ayuso, porque esos impuestos, esos 3 impuestos que va a eliminar son los siguientes. Uno es un impuesto sobre la tasa de basuras que se iba a quedar obsoleto porque el Congreso ya va a aprobar uno a nivel nacional. Otro es un impuesto de instalación de tragaperras en los bares, un impuesto que solo existía ya en la Comunidad de Madrid. Y el tercer impuesto que Ayuso va a suprimir es uno que Madrid lleva ya sin cobrar desde 2009. Lo dicho, 70 céntimos se van a ahorrar al año los madrileños con la supresión de esos 3 impuestos que ha anunciado hoy Isabel Díaz Ayuso. Un día después de que Joe Biden describiera la evacuación de Afganistán como un éxito extraordinario, la noticia ahora mismo son los movimientos diplomáticos en torno a los talibanes para seguir con esas evacuaciones pendientes. Justo esta tarde, 3 aviones estadounidenses han llegado a la base naval de Rota, en Cádiz, con otros 372 afganos a bordo. Y para que el flujo de salidas continúe, van a más las conversaciones con los talibanes. Reino Unido ha mandado un enviado especial. Alemania admite que habla con los insurgentes para asegurar que el aeropuerto de Kabul siga abierto. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas.
A punto de terminar una gira por los países fronterizos con Afganistán, Mas admite que en las negociaciones con los talibanes, Alemania ha recibido buenas palabras en cuanto a poder sacar del país a exempleados afganos de la Bundeswehr y del gobierno federal. Unas palabras que el ministro de Exteriores espera se conviertan en hechos en los próximos días o semanas. Según ha explicado Mas, a los talibanes también les interesa mantener operativo el aeropuerto. Qatar y Turquía han acordado seguir operando allí, incluso después de la evacuación militar, por lo que al menos en una primera fase se podrían realizar algunos vuelos charter para sacar del país a más personas. Los talibanes no pueden pedir todo lo que quieran, añade Mas, y los países occidentales han definido unas condiciones previas claras, que son el respeto de los derechos humanos, que la fuerza local pueda seguir saliendo y que no se dé cobijo a grupos terroristas en Afganistán. Y en Estados Unidos, concretamente en el estado de Texas, hoy ha entrado en vigor la ley contra el aborto más restrictiva de todo el país. Impedirá abortar a las mujeres en cuanto haya latido fetal, esto es, a las 6 semanas de embarazo, cuando muchas mujeres no saben todavía ni que están embarazadas. Y además, la ley le permite a los ciudadanos denunciar a quienes practiquen abortos, presentar demandas legales. Cada ciudadano podrá hacerlo a cambio de dinero, a cambio de una recompensa, y todo esto sin que el Supremo haya movido un dedo para frenar esa ley. Corresponsal en Washington, Marta Delvado. El Supremo no se ha pronunciado sobre una apelación de emergencia para suspender la ley, así que hoy entra en vigor la mayor restricción al derecho al aborto en Estados Unidos desde que se aprobó Roe contra Wade, la norma federal que garantiza el aborto en todo el país hasta alrededor de la semana 24. Un 90% de las mujeres que abortan en Texas lo hacen con más de 6 semanas de embarazo, lo que significa que esta ley va a prohibir prácticamente todos los abortos en este estado. El texto no contempla además excepciones por violación o incesto. Ahora cualquier particular puede demandar a quien realice el procedimiento, ayude o incite, es decir, desde un médico hasta el taxista que traslade a la mujer. El caso de Texas llega en un momento crucial para el litigio sobre el derecho al aborto en este país. En octubre, el Tribunal Supremo estudiará el caso de Mississippi, que prohíbe la mayoría de los abortos después de la semana 15 de embarazo. Los antiabortistas confían en que la mayoría conservadora del Alto Tribunal defienda las leyes estatales como primer paso para derogar Roe contra Wade. Hora 25 en Ser Podcast. Los peces muertos del Mar Menor han llegado hoy a la Asamblea de Murcia. Y no es una metáfora. Este es el resumen de su gestión. No hay informe más auténtico, más realista y más certero. Es María Marín, una diputada de Podemos, que cuando estaba en la tribuna ha sacado un bote con peces muertos de los que han ido apareciendo en la laguna, y con ellos en la mano le ha exigido que dimita al consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, que no piensa marcharse. Le ha respondido así. Porque que vengan aquí a hablarme a mí del Mar Menor, o que vengan aquí a intentar darme clases de ética sobre el Mar Menor, aquellos que no conocen siquiera la zona, que no han visto a sus hijos nacer allí, que no han visto tampoco a su padre fallecer en la misma orilla del Mar Menor, me da lástima y me da, sinceramente, bastante pena. Sobre el Mar Menor, la Fiscalía murciana está estudiando una denuncia contra la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, una denuncia que ha presentado el Gobierno Regional de Murcia. El Ejecutivo de López Miras ya anunció que denunciaría a Rivera por presunta inacción para detener los vertidos en el Mar Menor. Y en el Mediterráneo sigue nuestro compañero Nicolás Castellano a bordo del barco de la ONG española Open Arms, y cada vez que hablamos con él está presenciando un rescate de personas que tratan de llegar a Europa en barcazas. Open Arms las está rescatando. Nico está siendo testigo. Nicolás, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aymar. Sí, ha sido de nuevo una jornada intensa para la tripulación del Astral. El llanto desesperado de Abraham y Enis, que ayer comenzábamos a escuchar a esta hora, un rescate que se prolongó durante más de 3 horas y que nos contaba una de las madres. La crisis económica, la guerra, nos dice Misli, la mamá de Abraham, en un grupo de 19 personas, entre los que hay otro bebé, otros 2 pequeños y hasta 8 mujeres. Puestas a salvo estas 19 personas, a primera hora el Astral de nuevo recibía un aviso y allí se encontraba con la patera de Amir. Nadia, Youssef, Ahmed, Mohamed, así describe a su familia, a este treintañero que asegura que se ha quedado en el paro en su país y que por eso ha decidido tomar el rumbo hacia Europa. Su mujer está embarazada de 6 meses y dice que si es niña le llamará Lampedusa.
Bromean con el nombre que le pondrán al bebé, que ya está en tierra firme, ya está en Lampedusa, como las 239 personas que ha rescatado el Astral en 11 operaciones. Los nombres de los que sí podrán contar su historia ya en territorio europeo. Señor pirotècnic, pot començar la mascletà. La pólvora ha vuelto a Valencia este miércoles con el disparo de la primera mascletá del programa de fallas de septiembre, por primera vez fuera de la plaza del ayuntamiento y sin público. Son unas fallas rarísimas, porque son las primeras que no se celebran en marzo y por las evidentes restricciones. Y si faltaba algo, el mal tiempo. Radio Valencia, Inma Pardo. Sí, si algo le faltaban a estas particulares fallas es la lluvia, la fuerte lluvia que se espera en las próximas horas y que podría afectar a los monumentos si las precipitaciones son prolongadas en el tiempo y vienen acompañadas de fuertes vientos, algo que podría hacer caer alguna de las piezas. El anuncio de las fuertes tormentas ha hecho que los artistas aceleren en las últimas horas los trabajos de la planta. A esta hora se trabaja a contrarreloj en las fallas más grandes para tenerlo todo listo a medianoche, sobre todo antes del toque de queda nocturno. Un toque de queda que es una de las medidas COVID que va a condicionar estas fallas de septiembre. Por ejemplo, los castillos de fuegos artificiales se han tenido que adelantar, también la crema de las fallas el domingo. Eso junto a otras medidas para evitar las aglomeraciones, que es lo que más obsesiona a las autoridades. Y nos queda la mirada de Xavi Vidal Folk. El salario mínimo subirá de forma inmediata, ha anunciado hoy el Gobierno. Desde la lógica económica sería aconsejable esperar a que se consolide la recuperación para que no aumenten los costes de las empresas y no peligren los empleos más débiles. O sea, a que se alcance al menos el nivel anterior a la pandemia y durante bastante tiempo, lo que todavía tardará. Pero la lógica social tiene otro ritmo. Es muy difícil decirles a los trabajadores peor retribuidos, los que cobran el salario mínimo, que esperen y esperen. Cuando sus colegas mejoran en convenio, las grandes empresas multiplican beneficios, sus directivos nadan en bonus y se disparan los precios, pedirles que aguanten es reclamarles una heroicidad. Así que conviene combinar la lógica económica y la social. No es fácil. La propuesta lanzada por el Gobierno disgusta a patronal y sindicatos, pero ofrece munición a ambas partes. A los empresarios porque la subida que se perfila es muy suave, entre 2 y 19 euros, más o menos un 1,5% de los 950 euros del actual salario mínimo. Y como no se aplicaría hacia atrás retroactivamente, para este año ni siquiera llegaría al 0,5%, lo correspondiente al último trimestre. Para los trabajadores, aunque esa cuantía es menor, el símbolo queda ahí. Y sobre todo, el compromiso de continuarlo los 2 próximos años. Ojalá se pongan de acuerdo, porque esta sociedad necesita más y más pactos. Suscríbete a Hora 25. Cadena SER. La radio.